Hola a todos y a todas, yo soy Triana, miembro de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando, y hoy estamos aquí un par de jóvenes de la iglesia y vamos a compartir un tema muy bonito que es Jesús y la ira. Cada una de nosotras nos hemos preparado un pequeño tema y bueno, y básicamente lo que vamos a hablar es de lo que de Jesús y la ira, y para que abocar un poco más y comprimirlo un poco más de Jesús y lo que quiere para nosotros, es decir, de lo que debemos hacer, de lo que no podemos hacer, de lo que creíamos que estaba bien y en realidad está mal. Vamos a hablar del ojo por ojo, es decir, de la venganza. Vamos a estar comentando también los juramentos. Vamos a hablar de vemos que en las Biblias que está subrayado en rojo, es todo lo que decía Jesús. Todo lo que decía Jesús hay en Biblias que está subrayado en rojo. Y en Mateo 5, que es donde se encuentra esto, vemos que toda la página está en rojo, porque todo esto no lo dijo Pablo ni lo dijo Mateo, que es en el libro en el que se encuentra, sino que lo dijo Jesús, especialmente para nosotros. Y bueno, vamos a empezar y lo primero que os presentéis. Buenas, Dios os bendiga. Yo soy la hermana María de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Buenas tardes, yo soy la hermana Lucía de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Yo soy la hermana Luna. Y yo soy la hermana Alba de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Amén. Bueno, pues también les voy a pedir que nos digan el tema que les ha tocado y dónde se encuentra. A mí me ha tocado el amor hacia los enemigos. Se encuentra en Mateo 5:38. El mío es el cumplimiento de la ley. Vale, Mateo 5:31. A mí me ha tocado hablar sobre el adulterio y se encuentra en Mateo 5, versículo 27. Amén. Y a mí sobre el ojo por ojo. Amén. Y el ojo por ojo se encuentra en Mateo 5. Es que no... Busca Mateo 5. Pero era 21. Divorcio. Mateo 5:38. Amén. Bueno, pues estas son varias de las cosas que nos dice Jesús en Mateo. Vamos a estar hablando de también, vamos a comentar antes de empezar a hablar sobre estos temas algo que no os ha tocado a ninguna de vosotras, Jesús y los juramentos. Bueno, ¿y qué podemos decir de los juramentos en lo que nos pone a base en este trozo de la Biblia, que le voy a pedir a María que nos lo lea? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Bueno, y aquí, ¿qué vemos que nos dice Jesús? Vemos que Jesús aquí nos dice que no debemos jurar, que simplemente con nuestras palabras debe de bastar. Es decir, también, si yo le digo una cosa a María, no hace falta que te lo prometo, te lo juro, no hace falta, simplemente con mis palabras tienen que
tiene que bastar. Por eso debo ser una persona sincera, una persona que no miente. Entonces no debemos jurar ni por nuestra cabeza, ni por la tierra, ni por Dios que hay en el cielo. Hemos escuchado muchas veces decir, te lo juro por Dios, o te lo juro por alguien. Cuando decimos te lo juro por Dios, estamos poniendo en vano el nombre de Dios, que es uno de los 10 mandamientos, y no pondrás en vano el nombre del Señor. No tomarás el nombre de Dios en vano. Amén. Por eso no debemos jurar ni por nosotros mismos, ni por Dios, ni por ninguna persona, ni por ninguna cosa. Es malo jurar. Simplemente con nuestras palabras deben bastar. Y también vamos a comentar el homicidio, que también se encuentra en Mateo 5, que estáis localizadas en Mateo 5. Sí. Luna, léelo, por favor. ¿Qué versículo? El homicidio entero. Sí, pero ¿qué Es que versículo? no aparece. Claro. El 5, También pone Jesús ¿Y la ira? Vale. Ah, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entra tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que te pagues el último cuadrante. Amén. Bueno, y Luna, has sido tú quien lo ha leído. A ti, este trozo de Jesús y la ira o el homicidio, ¿qué te quiere decir? ¿Qué sirve Pues esto a cuando Dios? nosotros vamos a orar, ¿no? Y le decimos a Dios, Dios, perdóname por esto que he hecho, ¿cómo pretendes que Dios te perdone por algo que tú has hecho si tú no quieres perdonar a tu hermano? Si tú no te quieres reconciliar a tu hermano, pues ves y primero reconcíliate con tu hermano y después vas donde Dios para reconciliarte con Dios. Amén. También es algo que tomamos como algo simple, pelearnos con nuestros hermanos o insultar a nuestros hermanos. Creo que a todos los que tenemos hermanos nos ha pasado. Que a lo mejor le dices una mala palabra o tu hermano te lo dice a ti. Y es algo que en realidad no debemos hacer, no porque lo digamos nosotras, sino porque lo dice la Biblia. Es algo que también está subrayado en rojo, que es decir, que también lo dice Jesús. Y mirar, el título de este llama la atención, porque es el homicidio o Jesús y la ira. La ira que tomas contra tu hermano cuando luego le dices una mala palabra. Es decir, antes de orar, pídele perdón a tu hermano por si te has peleado con él o por si le has hecho algo que le ha desagradado. Y este tema lo quería comentar y quiero que también lo comentemos nosotras, porque es algo importante. Si te has peleado con una persona, antes de orar, ve y pídele perdón. Agacha tu cabeza y humíllate ante él. Eso es lo que debemos. También dice la Biblia en otro lado que cuando hagamos algo de eso, seamos nosotros mismos que vayamos donde esa otra persona y vayamos humillados con nuestra cabeza agacha y digamos, perdona porque te he dicho esto y esto. ¿Entendéis? Y sobre esto también quería que comentarais algo vosotras. Yo me he dado cuenta, mientras lo leía, que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que, lo que quiere decir que no solo si matas vas a ser culpable de juicio, que es algo muy grave, sino que también, si te enojas con tu hermano, también vas a ser culpable de juicio, que es menor, pero también lo vas a ser. Creo que fue Juan, no estoy segura, ¿vale? Que cuántas veces debería yo perdonar a mi hermano, y dice Dios, hasta 7 veces 7. Es decir, debemos perdonar a nuestros hermanos y que ellos nos perdonen a nosotros. Por eso dice también que si te enojas con tu hermano, ten cuidado, porque el enojo es algo que tomamos también muy a la ligera. Me he enfadado, ¿por qué? Y a lo mejor te has enfadado por una pequeña tontería. Por eso no debemos tomar el enojo a la ligera, porque cuando estamos enfadados a veces decimos cosas y pensamos cosas
que no pensamos en realidad. Por eso no podemos, a lo mejor yo me he peleado con mi hermana y por estar enfadada le digo cualquier cosa que a ella le ha herido y le ha hecho mal, verdaderamente le ha dolido. Y luego se me pasa el enfado y voy, perdóname, y dice, ¿no te acuerdas de lo que me has dicho? Y ni siquiera te acuerdas de lo que le has dicho. Por eso no debemos tomar el enojo a la ligera. De esto yo hablé en la radio pasada, y es que Dios sí permite que nos aireemos, pero no que... porque el sentimiento de enojo es que somos humanos y lo vamos a tener, ese sentimiento de enfado. Pero ese sentimiento de enfado no nos puede llevar a pecar contra nuestro hermano. Y ahí está el límite. Amén. ¿Queréis comentar algo más sobre esto? La Biblia dice que si tenemos algo en contra de alguien y tenemos para ofrendar o sacrificar, que es mejor que pidamos perdón delante de la presencia de Dios antes que sacrificar o hacer ofrendas, porque a Dios le agrada realmente más un corazón limpio que cualquier otra cosa, un corazón capaz de perdonar y de reconocer los errores. Amén. ¿Comentar? Bueno, lo que habías dicho antes, que pues eso, que debemos tener en cuenta las palabras que decimos cuando estamos enfadados, porque podemos llegar a decir muchas tonterías. Y también cuando has dicho lo de que tenemos que perdonar, eso, tenemos que dejar a veces nuestro orgullo, por así decirlo, de lado, y tú tienes que admitir tus errores. Si has hecho algo malo, pues vete a esa persona y pídele perdón. Mejor es pedirle perdón que decirle no te perdono. ¿Algo más? ¿No? Vale, pues bueno. Vamos a pasar ya a hablar de estos temas. Y vamos a empezar por aquí. Y empieza tú, María, que te ha tocado el amor hacia los enemigos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una historia en la Biblia que me encanta y es bastante famosa, creo que todo el mundo la ha escuchado alguna vez. Es la historia de David, donde, bueno, todos conocemos la historia del gigante y todo eso, pero esta vez en el punto que yo me he querido fijar es donde podemos ver que un Saúl que quiere el trono y lucha, y lo que hace es ir detrás de David, conspirando y buscando su muerte constantemente. Dice primera de Samuel 24:4, entonces los hombres que David le dijeron, he aquí el día que te dije Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Bueno, aquí vemos claramente cómo Saúl intenta matar a David constantemente, todo el rato, le persigue, le quiere matar porque quiere el trono y todo eso. Y vemos que Dios permite que Saúl acabe delante de David, tuviendo la oportunidad de matarlo, David le perdona la vida. También podemos ver en la historia de José cómo sus hermanos le vendieron y le hicieron mil cosas horribles, y después de muchos años José decidió sentarse de nuevo en la mesa con sus hermanos. Creo que es un tema precioso donde podemos ver el amor de Dios muchas veces, y a veces se basa también en amar sin ser tan amado. Podemos ver cómo Jesús fue entregado en la cruz, despreciado, humillado, y aún así devolvió mucho amor. Este es un tema muy importante porque sin duda el ser humano es vengativo y guardar cosas en el corazón es muy malo. Lo que hay que tratar es de ser lo más sanos posibles y entender que tú odies a alguien no va a llegar a nada, simplemente te harás daño a ti mismo arrastrando cosas que no pertenecen a un verdadero hijo de Dios. Es muy fácil comportarte bien con gente que es buena contigo, pero cuando te hacen daño o cuando sientes dolor porque una persona te ha traicionado, ha roto muchas cosas en ti. Y lo mejor que puedes hacer cuando eso pase es ir a la presencia de Dios, no guardar rencor. La Biblia dice que Dios es justo, y yo personalmente cuando alguien me suele hacer daño, lo que hago es ir delante de su presencia y abrir mi corazón a Dios para que ese dolor que me han hecho no ponga filtro en mi corazón y yo no empiezo a mirar a las personas por el daño que me han hecho ni con odio, porque eso no está bien.
La Biblia dice en Salmos 23:5 que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto quiere decir que al final lo mejor desde mi punto de vista es guardar silencio y dejar que Dios se mueva, perdonar y si te han hecho daño pues no guardar odio ni rencor en el corazón, porque de nada sirve estar afanado y angustiado pensando lo que te han hecho o pensando que te han traicionado, porque verdaderamente hay personas que dan muchísimo amor y reciben poco, reciben dolor. Lo mejor es ir delante de la presencia de Dios, estar sosegados y entender y comprender que la venganza, por así decirlo, y la justicia le pertenece al Señor. Al final, si tú estás haciendo las cosas bien, no tienes por qué preocuparte. Si eso queda en las demás personas y en Dios. Así que, bueno, hasta aquí. Amén. Vemos como Saúl, hay un momento en el que se aparta de la presencia del Señor y busca la muerte de David, porque David iba a ser el futuro rey. Que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Jesús. A pesar de que Saúl le intentaba matar a David, hacía planes contra él para dar su muerte y impedir que David fuera rey, vemos que David nunca contraatacó hacia él, sino que no decía nada. Vemos que una vez David tuvo la posibilidad de acabar con Saúl, acabar con que él estuviera sentado en una mesa y que Saúl le tirara una lanza, acabar con todo eso, con todos los planes que hacía Saúl contra él. Y él no lo hizo, sino que le perdonó la vida a pesar de todo. Debemos amar a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Hay que dar todo nuestro amor hacia los demás. Es verdad que hay veces que la gente te va a devolver el amor con dolor, pero a pesar de eso, nosotros tenemos que seguir dando nuestro amor y cariño y tenemos que ser buenos y bondadosos con todo el mundo, porque Jesús nos ha llamado a apuntar con un dedo y a amar al que me quiere y odiar al que no me quiere. Jesús nos ha llamado a amar a todo el mundo como Él amó a todo el mundo. Jesús no nos ha llamado a mirar con desprecio a nadie, sino que Jesús nos ha llamado a mirar amor a todo el mundo como Jesús miraba. No nos ha llamado a odiar a los enemigos, sino que a amarlos. Aunque tú a alguien le caigas mal o tenga cosas en contra de ti, tú debes seguir amando a esa persona. Tú ves a una persona por la calle y yo amo a esa persona porque Jesús ama a esa persona y debemos amar como ama Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña el amor hacia los enemigos? Que debemos amar a todo el mundo. También ha comentado María la historia de José, que aunque en toda la historia de José vemos que fue perseguido por sus propios hermanos, y no por hacer nada malo, sino porque Dios le entregaba sueños, era usado por la mano de Dios. Vemos que le tiran a un pozo, le venden, le rompen la túnica, termina en Egipto, le va bien, una mujer lanza una mentira contra él, le encierran en la cárcel, y a pesar de todo, cuando él ve a sus hermanos, en ese momento él tenía el poder para decir, matarlos, cortarnos la cabeza, vamos a hacerle lo mismo que me han hecho a mí. José no hizo nada de eso, sino que les dijo que llamara a su padre y ¿qué más hizo? Perdónanos, se sentó a cenar con ellos. Amén. Vemos que aunque sus hermanos le hicieron todo eso, él nunca guardó ningún tipo de rencor hacia ellos. Eso es lo que debemos hacer. Principalmente los cristianos no debemos de tener enemigos, pero a lo que nos estamos refiriendo aquí es a la gente que te ha hecho daño, que normalmente nosotros no, porque somos cristianos, la gente cuando a ti alguien te hace daño es mi enemigo, no me cae bien, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros no podemos ser así, porque a pesar de que nosotros le hacemos a veces mal a Jesús y hacemos cosas que no le agradan, Él nos sigue perdonando, y eso debemos hacer nosotros con la gente. Amar a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Ser amables con los que son con nosotros, pero también a los que son desagradables con nosotros.
eso es lo que debemos hacer. Y bueno, si quieres comentar algo. Sí. Hay algo que creo que hace muy valiente a una persona, y es cuando una persona perdona a otra persona a pesar de que la otra persona, o sea, la persona que te ha hecho daño, no te pide perdón. Es decir, por ejemplo, yo le hago daño a Alba y hago como si nada hubiese pasado, no reconozco mi error ni la pido perdón, y Alba aún así me perdona en su corazón. Creo que eso marca la diferencia en las personas. Perdonar a alguien que realmente nunca te ha pedido perdón y dejarlo en las manos de Dios y decirle al Señor: no permitas que entre odio en mi corazón, y yo decido perdonar a pesar de que están haciendo injusticias conmigo. Encárgate tú y mueve tú tus manos, porque una persona no puede permitir contaminarse por el daño que le ha hecho otra. Aunque no te pidan perdón o estén haciendo injusticia contigo, perdona en tu corazón, porque al final la mejor decisión es perdonar y no guardar rencor. El rencor crea muchas raíces de amargura y cosas malas en el corazón. Que también, como dijimos en la radio pasada, también cuando tú haces algo mal y pides perdón, a veces las personas no nos quieren perdonar a nosotros, pero aún así tú le tienes que pedir perdón y tú saber en tu corazón que te arrepientes de lo que le has hecho, aunque ellos pues no te quieran perdonar. Yo creo que hay muchos puntos importantes de un cristiano, pero creo que el amor es muy fundamental, porque dice en la palabra de Dios que sin el amor somos metales que resuenan. Bueno, esto del perdón lo podemos ver en la historia de Jesús cuando es traicionado por Judas, y aún así Jesús, sabiendo que fue traicionado, que eran amigos prácticamente, llevaban mucho tiempo juntos, y Judas decidió vender a Jesús y traicionarlo, y aún así Jesús le podía haber recriminado, le podía haber dicho: sé tu traición, conozco lo que has hecho. Jesús perdonó a Judas, por así decirlo, sin que Judas pidiera perdón, sabiendo que Judas la había traicionado, y eso es muy importante. Al final nuestro ejemplo a seguir siempre tiene que ser Él, y devolver el amor, aunque nos devuelvan odio, nos devuelvan injusticias o traiciones, como le pasó al con Judas. Incluso antes de morir, después de todo lo que le habían hecho, después de que le estaban crucificando, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es, exacto. Creo que nuestro ejemplo a seguir nunca debe ser un hermano o una hermana, nunca debe ser un pastor, sino que debe ser el mismo Jesús, porque si mi ejemplo a seguir es la María falla. Si mi ejemplo a seguir es el pastor también falla. Somos todos humanos, todos caemos y todos fallamos. Mi ejemplo a seguir debe de ser Jesús, que Él es el que hizo todo lo correcto. Él es quien fue perfecto, que a pesar que se hizo carne, simplemente con nosotros, por amor a nosotros. Vemos cómo Él sufrió, cómo Él rió, cómo lloró. Vemos todo eso porque Jesús se hizo carne. Bueno, no tengo nada más que añadir sobre... Vale, pues vamos a pasar al siguiente tema. Pues, como he dicho antes, a mí me ha tocado el cumplimiento de la ley, que se encuentra en Mateo 5, 30... ¿30 y qué era? 10. Jesús y la ley. Sí. Voy a quitar esto, tenéis que hablar alto, ¿eh? ¿Vale? Levantar la boca, hace un ruido. Mateo 5, 17. Lucía, que ya no está en nosotros. Sí, vale, Es muy importante no solamente escuchar la ley, porque creo que es fácil escucharla, pero es muy difícil ponerla por obras. Porque lo que hace la ley en nosotros es que nos confronta, nos enseña, nos instruye, nos exhorta y cada día va matando nuestra carne. Cuando cumplimos la ley en nuestra vida, dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra
siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es muy bonito lo que la ley provoca en nuestras vidas. También dice que el que medita en ella de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. Hay muchas personas que suelen llamarse cristianas, pero dicen que ya no están, pero pecan, porque dicen que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso no es así, pero es cierto que estamos bajo la gracia porque Jesús se dio en sacrificio por amor a todos nosotros, por gracia. Y todo aquel que peca, aún pensando que está bajo la gracia, creo que toma la gracia en vano, como que desprecia lo que Dios hizo por todos nosotros. Es verdad que ahora dicen que hay una nueva gracia, es decir, que creo que es verdad, estamos cubiertos por gracia, que quiere decir que Jesús nos perdona cuando nosotros pecamos, pero que haya una nueva gracia no significa que yo pueda pecar sin ninguna consecuencia. Cuando a ti, si tú vas a pecar sabiendo que tú vas a pecar, Jesús luego me perdona. Jesús es bueno, pero Jesús no es tonto. Jesús así. Jesús te va a perdonar si tú te arrepientes de corazón. No te pienses que Jesús bajó aquí, le dieron la peor muerte que se le podía dar, la peor registrada en toda la historia, tuvo horas de sufrimiento y humillación para que tú luego pecaras sabiendo que Jesús te iba a perdonar. Lo que marca la diferencia de un cristiano es que intentamos no pecar. ¿Por qué? Porque sabemos verdaderamente lo que Jesús hizo por nosotros. Sabemos que eso no tiene ningún tipo de precio. Entonces, si nosotros amamos tanto a Jesús, que sabemos que bajó aquí, se hizo carne y murió por todos nosotros, sabemos que no debemos pecar. Creo que cuando tenemos ideas de pecar o tenemos tentaciones y ese tipo de cosas, creo que a nosotros mismos nos duele, porque decimos, después de que lo que ha hecho Jesús por mí, eso es lo que marca la diferencia a un verdadero cristiano, porque en nosotros haya gracia que nos ha dado Jesús. No significa que podamos hacer lo que queramos, no significa que yo me pueda poner a cantar música del mundo, o yo me pueda poner a hacer una danza como un pasos obscenos, o yo pueda hacer una alabanza, ¿me entendéis, no? Una alabanza entre comillas, intentando querer ser un cristiano, cuando lo que marca la diferencia de un cristiano es vivir verdaderamente para Cristo, no según lo que digo, la nueva gracia, haz lo que tú quieras, hermano, no pasa nada, sino según una Biblia verdadera. Es lo que nos marca a nosotros. Y debemos respetar la ley de Jesús. Yo le voy a pedir a Lucía que lea a Jesús y la ley, Mateo 5:17. No penséis que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Ya? Sí. Vale. No penséis que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros haciendo lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe considerando grande, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que no entraréis en los cielos a menos de que vuestra justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. Amén. Vemos que Jesús dice, yo no he venido a quitar la ley, ni a quitar lo que dijeron los profetas. Yo he venido a que la ley sea cumplida. Mirad, vemos que
Jesús una vez pasa, creo que fue al templo, y está lleno de lo que venden. de los que venden, exactamente. Y Jesús se enfada y tira las mesas, porque Jesús no vino a quitar la ley, vino a que fuera hecha. Entonces, debemos cumplir la ley que dice Dios. Si Dios te dice, sométete, te tienes que someter. Vemos que cuando vemos la historia de Sara, que le dijo a su marido que tuviera un hijo con su criada, con Agar. Y vemos que Sara la persigue, vemos que la trata mal, que la maltrata, y Agar huye de ella. ¿Y qué le dice un ángel a través de Dios? Que vaya a ella y se someta. Vemos que la Biblia nos dice que nos sometamos a nuestros maridos, que nos sometamos a nuestras autoridades, que nos sometamos a nuestros padres. Y debemos someternos. No porque lo diga el rey Jacinto III, sino porque lo dice la Biblia, Jesús y la ley. Entonces, si la ley te dice no vayas a 200 en un carril, no puedes ir a 200 en un carril, porque hay gente que lo hace. Si la ley te dice que respetes a la policía, debemos respetar a la policía. A veces estamos, la ley de Jesús, y luego en verdad la ley que han puesto las autoridades no nos sometemos a ella, y debemos someternos a ella. Es decir, a nuestras autoridades. Y por eso debemos seguir la ley de Jesús. Y con la ley de Jesús me refiero también a su palabra, a sus mandamientos. Y a lo que estamos hablando aquí ahora incluso. Jesús dijo que amemos a los enemigos. Jesús dijo que no nos venguemos, porque la venganza es de Dios. Jesús nos habla también sobre el adulterio. Y todo esto es para someternos a su ley, y es lo que debemos hacer. En cuanto a la ley, yo creo que la ley en la Biblia hay que cumplirla, y es que para eso no está ahí de adorno, pero hay personas que son selectivas y aprovechan, por ejemplo, no, es que esta ley era justo para este pueblo, justo en el contexto, y escogen unas leyes, si hay que cumplirlas, y otras leyes no las cumplen. Y además, es que hoy en día hay como muchos cristianos muy liberales, ¿no? Y por ejemplo, en la Biblia no pone no fumarás, obviamente, ¿no? Porque tú imagínate si en la Biblia pusieran todos los pecados que no se pueden hacer, pues ya sería la Biblia interminable. Pero todo me es lícito, más no todo me conviene. Así que por ahí también nos podemos guiar en qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Exacto, cuando... Oye lo que has dicho, porque hay gente que sí que lo dice. En la Biblia no pone que no fumemos. Pero por ejemplo, Dios nos da dominio de nuestro propio cuerpo y fumar es una adicción. Entonces, si aquí una adicción te puede, ya sabes que fumar está mal. Y además que fumar te hace daño a ti mismo. Exacto. Entonces, sí, es pecado toda regla fumar. Yo creo que hay cosas que no son pecado como tal, pero que nos pueden hacer daño a nuestra relación con Dios, y Dios, por así decirlo, nos puede avisar y nos puede decir, oye, mira esto que, ¿sabes? Cosas que no ponen la Biblia directamente que son pecado, pero que depende de las intenciones de nuestro corazón y cómo hagamos las cosas, a Dios le puede desagradar ciertas cosas. ¿Verdad? Eso está muy bien visto, porque hay cualquier cosa cotidiana. Cualquier cosa Una manía o sí. cosas así, o... Sí, eso es verdad. Hablando de lo de no fumar, a mí cuando... Es verdad, pero si fumar no es malo, ¿dónde pone la Biblia que fumar es malo? Sí, a mí también han dicho muchos musulmanes. Fumar no es malo, no lo pone en el Corán, tampoco en la Biblia. Pero tú te basas en lo que es bueno y lo que es malo a través de la palabra de Dios y sabes que sí, que está mal. Yo cuando lo dice, confronto con el texto de somos templo y morada del Espíritu Sí. Santo. Entonces, fumar, ¿qué hace? Te hace daño en tu cuerpo. Y como eres templo y morada del Espíritu Santo, no te puedes hacer daño, ni exteriormente ni interiormente. Sí, aparte que es una adicción y te puede sobre tu dominio. Entonces, está mal. Y también comentar que hay personas que dicen mucho, no cumplen la ley, pecan, no caen, y dicen, pero Jesús sabe mi corazón, o Dios conoce tu corazón, y se justifican con eso mismo. Y está mal. Por ejemplo, robar por necesidad sigue siendo mal, porque es robar. Si tú confías en Dios, tú sabes que Dios no va a dejar a ninguno sin comer. No dejará, ¿sabes? No, Sí. va a dejar a ti.
Cuando te dicen Dios conoce mi corazón, cuando te lo dicen, ¿a qué se Porque podrían los que se referir? justifican, que roban por necesidad y dicen Dios conoce mi corazón, se refieren a que saben que no lo hacen con mala intención, que lo hacen por necesidad. Por eso dicen Dios conoce mi corazón, ya. Pero sí, eso sí. Sí. Y hay que confiar en Dios. Si tú confías en Dios, Exactamente. sabes que tienes otras opciones. Hay personas, por ejemplo, que lo intentan o se esfuerzan por salir de un pecado, de una adicción o del alcohol o cosas así y fallan y vuelven a fallar una y otra vez. Y eso realmente es Dios que tiene que tener un encuentro con las personas porque están encadenadas a ciertas cosas, pero verdaderamente quien quiere agradar a Dios y quien quiere vivir para Él se esfuerza por conseguir una vida mejor, por buscar la santidad, por buscar la consagración con Dios, y si no puedes, pues lo suyo es que te pongas a orar y te pongas a pedirle ayuda a Dios para que te saque de ese lugar que te lleva porque el pecado nos separa de Dios realmente. Entonces, cada persona tiene que buscar cada día los medios para estar más cerca de Dios y más lejos del pecado. Verdad. Si no tenemos nada más que añadir sobre esto, vamos a pasar al adulterio, que le ha tocado a Luna. Antes de hablar, léenoslo por favor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vale, pues este versículo es que para mí, pues no hay mucho que explicar, ¿no? Porque trata del adulterio, pero vemos que desde Jesús y la ira, Jesús empieza con sus enseñanzas diciendo, oísteis que fue dicho, es decir, citando los mandamientos que se decían antes en el Antiguo Testamento. Pero después dicen, pero yo os digo, es decir, antes se os decía, pero yo ahora os digo. Y no es que invalide la ley anterior, como antes hemos dicho, porque Jesús vino para que la ley fuese cumplida, sino para que se diese una buena interpretación de cómo es esa ley, porque muchos líderes la cogían a su favor, o eran mal interpretadas, porque las personas así cogen las leyes a su favor. Entonces, no cometerás adulterio es uno de los mandamientos que relata Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y en este versículo vemos que no solo adulteras o no ejerces la acción, sino también pecas en tu corazón con solo pensarlo. Porque dice en el versículo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, realmente no ha ejercido la acción de adulterarlo, pero ya lo ha hecho en el corazón. Entonces ya eso cuenta como adúltero. Entonces creo que en este versículo Jesús da importancia de cuidar nuestro corazón, porque es ahí donde guardamos nuestras intenciones. Con la prohibición del adulterio lo que se hace es proteger al matrimonio, porque tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios. Entonces, cuando tú adulteras, pues estás denigrando su imagen. El adulterio no ocurre de la noche a la mañana, sino que hace raíces en el corazón y como fruto sale la inmoralidad. Por eso Jesús dice que si tu ojo te va a hacer pecar, te lo arranques, en el sentido de que si sabes que si miras a una mujer la vas a codiciar, pues entonces no la mires. Además, Dios nos manda a llevar una vida santa, como dice en Pedro 15:16. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien os llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y nosotros adoramos a Dios y alegramos su corazón cuando todo lo que hacemos y decimos o pensamos lo glorifica a Él. En cuanto a este versículo, he visto a muchas personas cogerlo a su favor porque lo interpreta de modo que, por ejemplo, justifican su modo de vestir, ¿no? O sea, nosotras estamos llamadas, igual que los hombres, a llevar una vida santa. Pero si yo tengo una forma de vestir apartada, ¿no?, de lo que se conoce como cristiano, yo me justifico como, pues aquí en este versículo dice que es que el hombre se tiene que quitar los ojos. Y no es en ese sentido, o sea, Jesús no añadió esta interpretación para evitar responsabilidad a la mujer, sino también dársela al hombre, pero no lo hizo para quitarla a la mujer. Y por eso es importante comprender bien la Biblia. En Mateo 18:6 dice, pero el que haga pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que le colgaran el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar.
Bueno, entonces, con esto quiero decir que, al igual que un hombre no te puede mirar para que tú le codicies, tú también tienes que evitar, como cristiano, ciertas cosas para no hacer pecado. Exactamente. Verdad. Es verdad que sí que hay gente que lo justifica con eso. Que no quiera pecar, que no mire. A ver. No sé, esto es un tema un poco... Y es verdad que la gente, este versículo, quien viste indecorosamente, lo toma, sí que es verdad que lo toma a su favor. Y es verdad que ellos no deben hacer eso, pero nosotros, como cristianos, debemos vestirnos decorosamente, de forma que le agrada a Dios. Creo que cuando verdaderamente el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, tú al ponerte algo te sientes mal. Te pones algo indecoroso, te sientes mal cuando el Espíritu Santo sí que vive en ti. No es malo, sí que es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos vestir decorosamente. Si tú vas a conocer al presidente, a que tú no hagas en un top o con la camisa como Luis Mario, tú no vas así. Tú te vas a poner lo más guapo posible. Te vas a poner tu camisa de Gucci, tus buenas zapatillas. Pues eso, tenemos que ir decorosamente, sin ir provocando, porque cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros mismos sabemos que me siento mal con esta ropa, me siento expuesto, me siento... no me voy a poner esto. Creo que a lo mejor tenemos prendas en el armario y todo. Yo esto no me lo voy a poner porque yo sé que con esto no me siento bien. Entonces no debemos hacerlo. Y hablando sobre el adulterio, dice la Biblia, no pasa nada si me caso 4 veces, sí que pasa. Dice la Biblia que ningún adúltero verá el reino de los cielos. Por eso no debemos mirar a hombres y a mujeres que no sean nuestros. Si estás casado o casada, en la Biblia, no sé si lo sabéis, pero creo que en la Biblia no existe el noviazgo, existe el matrimonio. Sí. Estás unido con esa persona para toda la vida, entonces no puedes mirar a nadie más. Y nosotros como cristianos tampoco debemos ser la causa para que los demás desvíen la vista, ¿entendéis? Exacto, no puedes hacer La piedra que le haga tropezar a otra persona. Exacto. Eso es lo que debemos hacer. Y bueno, si no tenemos nada más que añadir sobre este tema. Yo sí. A mí me llama la atención de que en el Antiguo Testamento se dice ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que si te dan, tú también tienes que dar. Y en el Nuevo dice, si me quitan el manto, daré también la capa. O sea, que tenemos que dar ese amor a los demás, como Dios se dio por nosotros. Bueno, es verdad lo que ha dicho Lucía. Y ahora lo vamos a ver en el tema de nuestra hermana Alba, que creo que habrá puesto algo parecido. Sí. Esto no está puesto, ¿no? No tienes que hablar. Bueno, a mí me ha tocado el tema de ojo por ojo. El ojo por ojo hace referencia a la venganza. Esto quiere decir que la persona que lo dice se está refiriendo a que le va a hacer el mismo daño o más a una persona que se lo ha hecho a él. Y como ha dicho Lucía, que lo tenía yo, que en el Antiguo Testamento se nombra varias veces el ojo por ojo y diente por diente, como en Levítico 24, 19, del versículo 19 al 20, que dice: y el que causara lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Pero en el Nuevo Testamento se nombra haciendo referencia a algo algo como que no debemos hacer. Por ejemplo, en Mateo 5, 38 al 41 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2.
Y luego he puesto en Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto me quiere decir que no debemos vengarnos ni tomar justicia por nuestra propia mano, porque Dios es un Dios justo y Él va a querer la justicia. Nosotros, si a ti alguien te hace algo malo, tú no puedes decir, te lo hago igual o te lo devuelvo peor. Lo que hay que hacer, pues, es dejar, porque como bien dice, la venganza es de Dios y Él es un Dios justo que no sé explicarlo, pero sí. en fin, Él se ve, o sea, por así decirlo, se venga por nosotros. Y pues, ¿Cómo ves? Ya hemos terminado. Es muy bonito el tema que estáis tocando, ¿eh? Sí. ¿De qué estabais hablando? Del ojo por ojo. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, nuestro referente siempre tiene que ser Jesús. Una segunda pregunta. Sí. ¿Y por qué cree que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente? Sin embargo, en el Nuevo, ¿no? Si Jesús vino a que la palabra fuese cumplida. A ver, si desde el Nuevo desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, siempre hemos visto la gracia de Dios. Sí. La gracia de Dios es derramada en el huerto del Edén cuando uno peca y el Señor nos da una nueva oportunidad. Pero el que se manifestaba más era el Padre. En el Antiguo Testamento el que hablaba más era el Padre. Entonces el Padre era como más rígido, más tajante. Lo que ahora la gracia te exige más que la ley. ¿Por qué? Porque antes, cuando estabais hablando del adulterio, antes tenías que llegar al acto, tenías que irte con otra mujer que no era tuya. Pero ahora Jesús dice, tan solo con mirarla ya es adulterada en tu corazón. Entonces, verdaderamente, la gracia de Dios te capacita para hacer lo que antes no podíamos hacer, que era ser libre de pecado. Pero te exige más que la ley. La ley nadie podía cumplirla, solo que el Señor. Pero lo hacéis muy bien. Seguir así. Y bueno, ¿qué tal si despedimos esto hablando? Venga. Señor Jesús, te damos gracias por habernos permitido estar aquí y haber podido compartir tu palabra. Esperamos, Señor, que haya sido de bendición para todos tus oyentes, Espíritu Santo. Te pido que la próxima radio, Señor Jesús, salga todavía mejor que esta, Señor. Te pido que nos capacites, Señor, para poder hacer tus palabras y tu ley como la que hemos estado compartiendo hoy. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Vale. Decir cuándo estáis. Estamos el próximo viernes a las 7. A las 7 y a las 11 en la radio. A las 7 y a las 11 en la radio compartiendo el próximo tema, que va a ser otra palabra de Dios para todos nosotros y nada, muchas bendiciones.